El tema de hoy, iglesia, es sobrios en espíritu. ¿Lo podemos repetir? Sobrios en espíritu, exactamente. Y hoy vamos a hacer Primera de Pedro 1, capítulo 1, del 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16 es lo que vamos a enfocarnos hoy. Pero hay que hacer una pequeña introducción a estos versículos. Y en Primera de Pedro 1, 13 al 16 se presenta un fuerte llamado a los creyentes a vivir en santidad y sobriedad, que seamos sobrios, que seamos sobrios. Somos llamados a santidad y vivir siendo personas sobrias. Es lo que Pedro nos está diciendo. Y Pedro exhorta a los fieles a prepararse para la acción. Es una exhortación que estamos recibiendo a través de Pedro. Que seamos preparados para la acción, a ser sobrios en nuestro pensar y en nuestra manera de vivir, para que podamos reflejar una pureza y la santidad de Dios, tal como Él es santo. Y nos está llamando a la santidad, nos está llamando a la acción, a la santidad. Y sabemos que en medio de un mundo ruidoso, un mundo caótico, porque es lo que está pasando hoy, estos pasajes nos van a ayudar a recordar que somos nosotros recordados quién somos en Cristo. ¿Quién somos en Cristo? Nos recuerda Pedro y nos llama a cada uno de nosotros a dejar a un lado las distracciones, a rechazar la confusión y a vivir con una intención y un propósito divino. Porque tú y yo tenemos un propósito divino, pero tenemos que saber cuál es y vivir conforme ese propósito que somos llamados. Vivir con un espíritu sobrio permite a los creyentes ver con claridad en medio de las pruebas, a cada uno de nosotros. Nos da la fuerza y el propósito para resistir las tentaciones, lo cual convierte su vida en un poderoso testimonio para los demás, porque por eso vivimos en santidad. Uno, para agradar a Dios, y dos, para ser un testimonio de esa santidad. Y hoy vamos a ver que la santidad no solamente es una obligación, iglesia, sino también es una respuesta a la gracia que hemos recibido como hijos y hijas de Dios. Es una respuesta a la santidad y tenemos que responder en ella. Y al vivir en santidad demostramos el carácter de Dios en el mundo que nos rodea y permanecemos firmes en nuestra fe. Esos otros dos propósitos: la firmeza en la fe y que el mundo vea ese poder de Dios, que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar, pero tenemos que ser ese testimonio. Y a través de estos versos vemos reflejado la llamada a la santidad que también se encuentra en la vida de Jesucristo. Él demostró la santidad, Él vivió en santidad y lo vemos en Él. Él vivió sin pecado, iglesia, y llamó a sus discípulos a seguir su ejemplo. Lo que sostiene que nuestra santidad es el resultado de una relación centrada con Cristo. Entre más conectado estás con Cristo, entre más tu relación está con Cristo, más te va a llevar a la santidad. Desconectado no te llevará a la santidad. Tienes que tener comunión. Es la única manera. Y nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y nuestra esperanza es también moldeada en esa comunión con Cristo. Vamos siendo cambiados, perfeccionados, santificados, purificados en toda esta conexión, en esta comunión con nuestro Rey, con nuestro Salvador. Y la gran idea del sermón es que vivir sobrios, vivir en santidad es esencial para reflejar el carácter de Dios en un mundo caótico. Y al hacerlo honramos a Cristo y fortalecemos nuestra comunión de fe. Y fortalecemos también la comunidad en fe, en nuestra manera de vivir.
en nuestra manera de ser. Y hoy vamos a aprender 3 puntos importantes, iglesia. Punto número 1 es preparados y alertos en el versículo 13. En el versículo 14, deseos renovados. Y el 15 al 16, vivir en santidad. Es lo que voy a exponer hoy con la ayuda de Dios. ¿Estamos listos, iglesia? Vamos a comenzar. Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completa en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo, iglesia. Esta es la palabra que el Señor nos ha dejado. Y comenzamos a exponer el versículo 13, que lo voy a leer una vez más porque es nuestro versículo de enfoque. Y dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. En los versículos anteriores, Pedro nos introdujo el concepto de la salvación. Es lo que hemos visto del versículo 1 hasta este versículo que nos va a conectar. Hemos visto ese tema de la redención, de la salvación. Ese ha sido el enfoque principal de Pedro desde que comenzó capítulo 1. Y por eso Pedro en este capítulo 13 va a continuar con algo especial. Y este capítulo 13 es la conexión, es lo que continúa después del versículo 12. Porque Pedro usa una palabra que dice por tanto. Comienza por tanto. Y cuando ves la palabra por tanto, esto está introduciendo la conclusión de los versículos anteriores. Él va a concluir con su tema de la salvación, de la redención, su gran significado. Él usa la palabra para preparar algo importante que es para Pedro. Porque, iglesia, la palabra preparen es lo que él usó. Preparen en su lenguaje original, que es griego, realmente la palabra ceñir. La palabra preparen es la palabra ceñir. Y ahí cambia mucho. Ahí le da otra definición diferente a la palabra español. Ceñir. Ceñir significa prepararte para una tarea difícil o para la acción. Es lo que significa la palabra. Pero en el Antiguo Testamento vamos a ver que también significa ponerte un cinto sobre los vestidos flojos para darte movilidad. Sabemos que los hombres usaban otro tipo de ropa. Entonces ellos se ponían un vestido porque el vestido te estorbaba cuando ya sea que iban a viajar o iban a pelear. Entonces se ponían el cinto, ceñir, para que el cinto estuviera no flojo, ¿verdad? Y los permitiera más movilidad en su cuerpo, que no les estorbara. Ceñir, se preparaban para la guerra o para un viaje. Eso es lo que era ceñir, para poder estar libres en la pelea o libres en el viaje sin estorbo. En el Nuevo Testamento, en el sentido metafórico, significa que te prepares mentalmente y espiritualmente. Ceñir. Prepararte mentalmente y espiritualmente es lo que significa en el Nuevo Testamento. Y Pedro nos está exhortando a estar tú y yo preparados y alertos. Por eso dice ser sobrios. Estar preparado y estar alerto. Tenemos que tener disposición y preparación para cumplir con los deberes espirituales, iglesia, y estar listos para cualquier desafío. Por eso dice ser sobrios, estar listo.
sin distracciones, tenemos que estar listos. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente en 1 Pedro 1:13. Dice 13a, nomás puse 13a y dice: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Ceñir es lo que significa. Ahora, los creyentes, tú y yo, todo creyente tiene una responsabilidad, y es de usar nuestra mente para pensar profundamente en las cosas de Dios. Ese debe ser nuestro enfoque, las cosas de Dios. Y entre más profundo sea nuestro conocimiento, con la palabra de Dios, nuestros corazones van a ser cambiados por ella, van a ser transformados nuestros corazones por la palabra, por la comunión con Dios. Por consecuencia, seremos personas diferentes, iglesia, porque tu corazón está siendo cambiado, transformado por medio de la palabra. Y la palabra de Dios, iglesia, no es solamente para admirarla. Wow, qué tremenda la palabra de Dios, qué hermoso, qué poesía, qué bueno. No solamente es para admirarla o para tenerla en la mente. No solamente es para eso, iglesia, sino la palabra es para que quede impregnada en tu corazón, para llevarla en tu corazón. Y hay un propósito para eso, iglesia. ¿Sí? La palabra no es para usarla para medir a otros o criticar las flaquezas de otros. Ese no es el propósito de la palabra. Que tú critiques a tu vecino, que tú critiques a tu vecina, que tú critiques a los demás. La estamos usando mal, iglesia. ¿Sí? Sino tú y yo tenemos que usar la palabra de Dios para medir qué tanta madurez espiritual tenemos nosotros. Para eso es la palabra, para identificar las áreas en donde tenemos que cambiar. Tenemos que identificar nuestras debilidades a través de la palabra de Dios. No la debilidad de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas. Primero enfócate en tus debilidades y luego en las demás. Pero principalmente somos nosotros. Y es por eso que Pedro nos está diciendo: manos a la obra, prepárate. Ceñir tu entendimiento, lo que dice Pedro. Ceñir tu entendimiento. Prepárate. Y Pedro nos está dando una respuesta a todos nosotros. ¿Cómo podemos mantener la esperanza viva? ¿Cómo tú y yo podemos mantener esa esperanza viva? Y nos está diciendo: con una mente sobria y una vida santa. ¿Escucharon, iglesia? La única forma que tú puedes mantener tu esperanza viva es una vida sobria, una mente sobria y una vida santa, iglesia. No hay otra manera. Y 1 Pedro 1:13, mira, todo lo que nos dice el versículo dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Y luego nos dice: sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completa en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Iglesia, sean sobrios en espíritu. Seamos sobrios en espíritu. Y hay una razón profunda por la cual debemos ser sobrios. Y Pedro la está exponiendo. Iglesia, quiero que entiendan esto. Una persona borracha, no sobria, borracha, intoxicada, que no es sobria, es dirigida por sus emociones. ¿Se han visto borrachos, verdad? Y sus emociones son los que los dirigen a ellos. Sus decisiones son los que los llevan a tomar toda decisión, y son dependientes. Toda decisión en ellos depende del nivel del alcohol que está en su sangre. Entre más borrachos, peor son sus decisiones. ¿O solamente yo he visto borrachos? Sus emociones los llevan a un estado inestable. En ratos lloran, en ratos ríen, en ratos pelean, en ratos te aman, en ratos te odian, etcétera, etcétera. Es lo que es un borracho, iglesia. Y Pedro nos está diciendo que seamos sobrios.
Y es decir, que no seamos movidos o estimulados por emociones o sentimientos engañosos como el borracho. Él es estimulado por sentimientos que lo engañan, emociones que lo engañan. No tiene realidad en él. Y no nomás un borracho, un drogadicto. Uno que anda con marihuana, uno que anda drogado, X, Y, no nomás borracho. Todos aquellos son estimulados por alcohol o droga, pero no por la realidad. Y nuestro ser, nuestra vida, nosotros, iglesia, debe ser movida por la verdad, por la información que tenemos en la palabra sagrada de Dios. ¿Ves? Nuestros sentimientos, iglesia, nuestras emociones son engañosas, son inestables, varían, suben y bajan, iglesia, dependiendo cómo amanecí, cómo me siento, qué me hicieron. Todo eso lleva mis emociones altas y bajas, sube y baja. Y Pedro nos dice: hey, hijo de Dios, hija de Dios, tú no vives así. Tú no debes vivir así como el borracho, inestable. Tú debes vivir firme en la palabra. En la palabra. Porque allí, en nuestras emociones, somos engañados. Pero la palabra de Dios nunca cambia, iglesia. Dios nunca cambia. Él no cambia. Pero Él nos cambia a nosotros. Nosotros somos transformados. Para que Dios pueda gobernar tu corazón y mi corazón, iglesia, tiene que suceder algo. Primero, Dios tiene que gobernar, tiene que controlar tu mente antes de tu corazón. No hay otra. Tu mente tiene que ser gobernada. El problema es que el ser humano estamos programados a pensar con los ojos. Tú y yo pensamos con los ojos. Somos conmovidos, nos conmueve todo lo que vemos, nuestras emociones, y manipula nuestros sentimientos, nuestros ojos, porque nomás lo que vemos. Y Pedro quiere que entiendamos algo, y por eso lo ha hablado desde el versículo 1 hasta el 11. Pedro quiere que tú y yo entiendamos que Dios ya nos salvó. Si tú crees en Cristo Jesús, si has entregado tu vida a Él, este mensaje es para ti. Dios ya nos ha salvado, y porque nos ha salvado, en consecuencia de todo lo que ha logrado en la salvación, tú y yo ya deberíamos tener una mente renovada, porque somos salvos. Ya no debemos pensar igual. Ya no deben salir las groserías que antes salían. Ya no son los chistes de doble sentido. Ya no robo, ya no miento, porque soy salvo. Y no creo que Pedro está echando mentiras. La salvación te regenera, te transforma, te cambia, te da un corazón nuevo. Y Pedro dice: iglesia, todo lo que tú ya conoces, todo este conocimiento, ¿por qué estamos iguales? ¿Qué está pasando? Porque si Dios ya ha logrado la salvación en ti y en mí, tenemos una mente renovada. Y deberíamos ya ser sobrios en espíritu también, porque somos salvos. Somos salvos, iglesia. Iglesia, a estas alturas ya debemos estar reflexionando todos los días en la palabra de Dios, meditando en ella, para que siempre tú y yo seamos sobrios en el espíritu, iglesia. Pero tienes que tú estar empapado, embriagado en el espíritu, para mantenerte sobrio, iglesia. Y al ser sobrios, vamos a llegar a un entendimiento espiritual, que ese es el propósito, iglesia. Llegar a un entendimiento espiritual. Vamos a estar estables, firmes, iglesia. No vamos a vivir una vida basada en nuestras emociones, porque nuestras emociones nos meten en problemas, iglesia. Tus emociones, tus sentimientos te meten en problemas todos los días. Tu percepción te mete en problemas todos los días. No podemos permitir dejarnos llevar por pensamientos pasajeros. No podemos, iglesia.
Es mejor construir una cosmovisión coherente a la luz de la palabra de Dios. Y Pedro nos acaba de instruir en un punto importante, iglesia, que ya debería producir un cambio en nuestro pensar y actitud. Pedro ya nos dijo algo bien importante. ¿Qué nos dijo? Hay 4 puntos bien importantes que ya nos ha dicho Pedro. Número 1, que somos elegidos por el Padre. Lo vimos desde el principio. Número 2, dice que somos santificados por el Espíritu Santo. Ya lo vimos también. Número 3 dice que somos obedientes. Y número 4, que somos justificados y renacidos a una vida nueva. Eso es lo que hemos visto desde el 1 al 11, iglesia. Toda esta belleza, toda esta transformación que Dios hace a sus elegidos, a los salvos. Y también nos ha enseñado que como una persona renovada debe enfrentar los momentos de aflicción. Él nos ha enseñado cómo un renovado enfrenta la aflicción. Lo hemos visto, iglesia. Las aflicciones deben ser vistas a la luz, ¿qué vimos? A la luz de las glorias venideras. Porque las glorias venideras son más grandes que tu aflicción, que mi aflicción. Porque Cristo es más grande que todo. Entonces, cuando tú las ves a la luz de las glorias venideras, todo cambia. Las aflicciones deberían ser vistas con gozo, con paz, dando alabanza y gloria a nuestro Salvador, iglesia. Esa es una característica de un salvo, una actitud. Es lo que Dios hace, iglesia. Y al asimilar todos los beneficios en las glorias venideras, nuestra perspectiva y nuestra respuesta será diferente, iglesia. Tú vas a responder diferente a las aflicciones, a toda aflicción. Y si de veras ya tenemos una mente renovada, deberíamos ponerla en práctica en el momento de la aflicción, en el momento de la tormenta, en el momento cuando todo está mal. Allí se ve si de veras tienes fe. Les he dicho, no es cuando todo está bien. No es cuando ando de vacaciones y tengo dinero para esto y estoy sano y no tengo enfermedades y todo está bien. No, 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 señores. Tu fe se ve en la prueba. Es acrisolada en la prueba. Si no lo vimos. No es acrisolada en lo bueno. Es en la prueba. En la prueba, iglesia. Esto cambia nuestra actitud. Esto va a cambiar nuestra manera de responder a la vida, iglesia, con una perspectiva diferente. Ya no seremos arrastrados por la manera de pensar o la manera de actuar conforme a este mundo caído, porque ese es el problema. Imitamos este mundo, imitamos todo lo que el mundo hace y piensa, y nos lleva a la perdición, nos lleva a cosas diferentes. Y por eso somos recordados en Romanos 12:2, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Iglesia, revestidos en Cristo todos los días. Así podremos enfrentar este mundo, podemos enfrentar cada desafío y toda tribulación en Cristo Jesús. Y nuestra cosmovisión siempre va a determinar conforme afrontamos la vida. Así cambia, así pensamos. Y va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra cosmovisión, y vamos a afrontar la vida de una manera diferente en Cristo Jesús. Y por eso debemos estar sobrios, atentos, dice Pedro al principio del versículo. ¿Por qué, iglesia? Porque una persona intoxicada jamás estará enfocado, estará distraído en su borrachera. ¿Nunca has visto una persona borracha? Una persona que anda high. ¿Cómo está su mente? Nada que ver en el mundo real, ¿verdad? Está pensando en otras cosas, está distraído. Y es lo que Pedro dice: no te distraigas como el borracho.
Tienes que ser sobrio. Solamente sobrios podremos estar atentos y no vivir una vida distraída, porque las distracciones, iglesia, nos llevan a otro camino que no es de Dios. Y tenemos que tomar decisiones correctas siendo sobrios. Estaremos atentos a los peligros cuando estamos sobrios, iglesia. Primera de Pedro 1:13 B. Ahorita terminamos el A, ahora el B. Primera de 13 B nos dice: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Iglesia, nuestra esperanza no está en las circunstancias de la vida. Es lo que Pedro nos dice al mitad de este versículo. No está en la vida, no está en tus circunstancias. Si realmente nuestra mente está gobernada por las grandezas de Dios, si nuestra mente de veras está enfocada en las riquezas del cielo, en la herencia, en las glorias venideras, habrá un resultado muy diferente en el creyente, iglesia. Una actitud diferente. Sí. Nuestra esperanza no puede estar en los bienes del mundo. ¿Por qué? Porque se corrompen, porque son temporales, porque van a dejar de existir, iglesia. Y Pedro dice: no pongas tu esperanza en lo temporal. Viene algo mejor, algo que se va a revelar, nos está diciendo Pedro. Tus inversiones suben y bajan, son inestables como las emociones. El mundo y su gobierno solamente pueden ofrecer un auxilio y alivio temporal. Nunca te van a dar una solución permanente. Es algo temporal que te ofrece el gobierno. Es algo temporal que te ofrece un amigo. Es algo temporal que te ofrece el mundo en general. Pero no es nada permanente. Nada de lo que existe en este mundo es eterno. Absolutamente nada, iglesia. Pero hay buenas noticias. Hay grandes noticias, iglesia. Que sí hay algo seguro y hay algo eterno para ti y para mí. Que son las promesas de Dios y su provisión. Eso es eterno. Y ese debe ser tu enfoque en lo eterno y no en lo temporal. Y Pedro nos dice, nos ha descrito cómo debe ser el carácter de un creyente. Ya nos dijo. Primera de Pedro 1:3 nos dice que confiamos en una esperanza viva. Ese es el carácter de un cristiano. Y tú sabes quién es esa esperanza viva. Tú lo sabes, iglesia. Cristo. Y esa esperanza será revelada, dice Pedro. Revelada, iglesia. Y nuestra esperanza no es en lo que acumulamos, iglesia. No es en nuestro negocio. No son nuestras inversiones. Nuestra esperanza está viva porque viene de lo alto. Viene de lo más grande. Jesucristo. Jesus, our Savior. Y nuestro enfoque está en los tesoros del cielo. Ahí están los tesoros, iglesia. Ahí está nuestra herencia, iglesia. Mira lo que dice Mateo 19:20. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y en donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, iglesia. Esa herencia nadie te la puede quitar. Nadie te la puede robar. Un hermano no puede decir: no, yo la merezco porque es mi padre. Nadie te la puede reclamar. Nadie puede traer un abogado para quitártela. No puede hacer nadie nada. Está sellado. La canción, la alabanza que dijimos, el sello del Espíritu Santo. Y ese sello dice: garantizado tu herencia. Sellado. That's it. Y esta esperanza que será revelada en Jesucristo nos debe inspirar toda confianza en Dios, nos está diciendo Pedro. Debe inspirar algo en ti. Se llama confianza, se llama fe. Y al vivir en esta esperanza, estamos tú y yo demostrando que estamos esperando ansiosamente. Que estamos esperando ansiosamente y que es nuestro mayor deseo la consumación de la obra salvadora que Dios ha comenzado en cada creyente. Eso es lo que tú demuestras en fe, en esa confianza.
que la obra que Dios ya ha comenzado en ti y en mí será consumida en el momento que Cristo Jesús venga a rescatar sus hijos. La novia. Confía. Todo lo que Dios ha comenzado, iglesia, lo va a terminar. Lo va a terminar, iglesia. No va a quedar a medias. Lo va a terminar. Y 1 Pedro 1:14 nos dice, nos está llamando a una santidad en estos versículos. Y dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Está hablando de un tiempo pasado. Nos dice que ya vivíamos. Y hemos visto dos características de un hijo de Dios ya. Mira lo que hemos visto, versículo 1 al 3. Dice, una característica es que vive confiado en una esperanza viva, que ya lo vimos. Número 2, dice, versículo 1:4, que somos obedientes. Son dos características que ya hemos visto de los hijos e hijas de Dios. Y el hijo de Dios es distinguido en su forma de vivir, en lo que hace o en lo que no hace. Hay una implicación también. Si los hijos son distinguidos de una manera, los hijos son distinguidos ¿por qué? Por obediencia. Por obediencia. Entonces la implicación es, entonces los desobedientes son reconocidos como hijos de Satanás. Así es la palabra, y se los voy a comprobar para que no me avienten piedras ahorita. Efesios 2:2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Iglesia, antes éramos hijos desobedientes, éramos tiniebla, pero ahora en Cristo Jesús somos luz. Mira lo que dice Efesios 5:8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Ven la diferencia? El hijo de Dios obedece, porque todos somos hijos de alguien, o de Dios o de Satanás. Y el de Dios obedece a Dios, y el de Satanás también obedece, pero obedece a Satanás. Y es bíblico, iglesia. No les estoy inventando una doctrina diferente. Somos hijos de fe, renacidos en la fe, en la luz. Ya no hay oscuridad en nosotros, iglesia. No hay tinieblas, no hay variación, no hay mentira, dice su palabra. Ya hay deseos nuevos, o debería haber deseos nuevos. Una mente nueva, una vida nueva, dice su palabra. Porque un corazón transformado, una mente transformada, una vida transformada. Ya no eres igual. Representamos a nuestro Padre. Él es luz y sus hijos son luz, iglesia. No hay otra. Otros también representan a su padre de tinieblas. Él es tiniebla y sus hijos también son tiniebla. Para que tú seas un hijo legítimo de Dios, un hijo obediente, Dios tiene que ser el dueño de tu mente y de tu corazón. No hay otra, iglesia. No hay otra manera, iglesia. Debes amar a Dios con toda tu alma, iglesia. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
¿Sí vi la palabra toda o parcial? ¿O un pedazo? Déjeme ver otra vez. No. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Al menos eso dice mi Biblia. No hay parcialidad en el amor a Dios. No hay parcialidad en tu santidad. No hay parcialidad en tu obediencia, iglesia. Nuestras vidas deben ser moldeadas en el carácter santo de Dios. No puede ser moldeada por nuestros amigos o por el socialismo, por lo que ves en Facebook, por lo que ves en TikTok, por lo que ves en Instagram, por lo que aún lo que te dice tu escuela. No puede ser moldeada por ellos, sino por Dios. Y cuando Dios moldea, cuando Él te renueva, todo, absolutamente todo cambia en ti y cambia en mí. El alfarero. ¿Quién es nuestro alfarero? He makes us new again. Renovados, hechos nuevos otra vez, iglesia. Iglesia, cuando tú eres renovado por el alfarero, todos nuestros deseos son nuevos. Todas nuestras acciones son nuevas. Todas nuestras palabras, todas nuestras expresiones son nuevas, iglesia. No puede haber excusas. Ay, es que se me sale las groserías nomás 3 veces al día. Eso no es en un cristiano. Eso no es, iglesia. Al vivir de cualquier otra manera, tú y yo estamos demostrando a Dios y a todos los que nos rodean que no valoras la gracia venidera, que no te importa, que no te importa nada lo que Cristo revelará en su regreso. Porque dice que antes vivíamos así. Antes vivíamos como el mundo. Antes vivíamos como hijos del diablo. Pero Dios nos ha dado una nueva identidad, iglesia. Una nueva vida. Antes vivíamos en la ignorancia. Porque no sabíamos. Porque no teníamos el conocimiento. Porque no había arrepentimiento en nuestra vida. Y éramos ignorantes, dice su palabra. Pero fuimos sacados de esa ignorancia, iglesia. ¿Por qué? Porque ya conocemos la verdad. Una verdad que nos hace libres. Libres de la ignorancia. Porque conocemos la verdad. Y toda la Biblia, todo lo que hemos aprendido en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas, iglesia, nos ha sacado de la ignorancia, nos debe sacar de la ignorancia. No podemos seguir viviendo espiritualmente ignorantes, iglesia. Y yo sé que para muchos es una palabra ofensiva, pero gracias a Dios que está en el versículo. Pero nos debe dar alegría porque Cristo nos sacó de la ignorancia. Y ya no somos así. Tú y yo ya no deberíamos ser esas personas ignorantes. Y mucho menos actuar como ignorante y vivir como ignorante. Porque ya les dejé, ya vimos cómo vive un ignorante. Y nosotros no vivimos así. Los hijos de Dios eran. Y los hijos de Satanás son. Una diferencia. Éramos, somos. Tiempo pasado éramos. Somos tiempo presente. Y tú y yo éramos. Cristo nos lavó, nos purificó, nos santificó, nos renovó. Éramos, iglesia. Y como éramos, tenemos que vivir en santidad. Mira lo que dice 1 Pedro 1:15. Dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Somos llamados a la santidad. La marca número 3, que ya vimos 2, la marca número 3 es vivir en santidad. La primera marca en 1 Pedro 1:3, que era confiados en la esperanza. La segunda es
obediencia, y la tercera es vivir en santidad. Son tres marcas que hemos visto hasta este momento en el libro de Pedro. Y son tres marcas que tú y yo tenemos que llevar. Un hijo desea ser como su padre, o la mayoría de los hijos desean ser como su padre. Dios es santo, iglesia, por lo cual sus hijos y sus hijas deben tener ese deseo de vivir en santidad. Deben tener ese deseo de ser como su padre. Sí, si tu padre terrenal fue borracho, fue malo, no lo quisiste, it's okay. Pero si eres salvo, tienes un padre nuevo. Esas excusas ya no sirven. Tienes un padre nuevo. Dios es santo, iglesia, y somos llamados a vivir santo. Muchos dicen, soy borracho porque mi padre fue borracho. Golpeo a mi esposa porque mi padre golpeó a mi mamá. No abrazo a mis hijos porque nunca fui abrazado. No soy cariñoso con mi esposa. No soy cariñoso con mis hijos porque nunca recibí cariño. ¿Sí han escuchado eso? En consejería se escucha bastante. ¿O soy yo el único? Estas palabras solamente salen del hombre o de la mujer vieja. Solamente salen de las personas que no son renovados. ¿Por qué? Hay un porqué. Dios ya nos ha renovado, ¿sí o no, iglesia? Ya salimos de la ignorancia, ¿sí o no? Entonces esto significa que tenemos una mente nueva, un corazón nuevo, una mente totalmente renovada que debe traer actitudes y pensamientos diferentes, emociones diferentes, no las mismas. Pero muchos nos aferramos con ese hombre viejo, con ese pasado, lo cargamos, lo llevamos con nosotros. No queremos soltarlo. Nos encanta ese sufrimiento. Y digo nos encanta porque no lo sueltas. Cristo dice, aquí estoy, yo llevo tus cargas, ven a mí. Las quieres llevar. Y por más que ore uno por ti, que ore por ti, debemos conseguir esto, no vas a cambiar. Tienes que soltar el costal, entregárselo a Cristo para que tu vida sea transformada. ¿Por qué? Porque Dios ya nos renovó, iglesia. Dios nos llama a ser como Él. Dice ser santos porque yo soy santo. No en ciertas cosas, no en lo que queremos, no lo que elijamos y no en lo que es más fácil, iglesia. El versículo nos llama a ser santos en todo. Siempre. No habla de una santidad parcial, una santidad a nuestra conveniencia. La santidad de Dios se vive el resto de nuestra vida. ¿Y cómo podemos lograr vivir así, iglesia? ¿Cómo podemos lograr vivir en santidad sobrios? Solamente los que tienen a Dios como Padre podrá lograr esta forma de vivir, esta vida nueva. En Cristo lo podemos lograr todo, iglesia. En Él somos santos porque no vivimos en nuestras fuerzas. Las fuerzas vienen de Dios, iglesia. Él nos da lo necesario para que tú y yo vivamos en santidad. No hay excusa, iglesia. No hay excusa. J.I. Packer dice, si quieres juzgar qué tan bien entiende una persona el cristianismo, averigua cuánto valora la idea de ser hijo de Dios y de tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración y oraciones y toda su perspectiva de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que es distintivamente cristiano, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Iglesia, la santidad tiene dos verdades. Hay dos verdades. Número uno, somos separados. Santos significa separados.
Y número 2, somos santificados. Separados y santificados. Eso es lo que significa. Y todo esto solamente se puede lograr a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, tú y yo somos santos, somos apartados, somos cambiados, iglesia. Y Pedro nos está repitiendo las palabras del Antiguo Testamento. Levíticos 11, 44 y 45. Está trayendo referencia del Antiguo Testamento. Porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy el Señor que les he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Iglesia, en Levíticos vemos que el pueblo fue instruido a ser santos, no comer ciertos alimentos, no ponerse ciertas vestiduras y no adorar los dioses falsos, iglesia. Y esto es para que ellos fueran distinguidos entre los pueblos, porque vivían alrededor de otros pueblos que comían ciertas cosas, que adoraban sus dioses y se vestían de una manera. Y Dios dice: hey, yo te llamo a santidad en este momento, y tienes que cambiar lo que comes, tu vestidura, y abandonar todos los dioses, y solamente un Dios vas a adorar. Eso marca una distinción. ¿Y para qué, iglesia? Es para que ellos fueran testimonio del poder transformador y santificador de Dios, para que fueran distinguidos entre la multitud que los rodeaban, para que vean: ese pueblo de en medio es diferente. No tienen todos esos santos, no tienen todos esos dioses, no comen lo que nosotros comemos, no se visten como nosotros. ¿Qué está pasando con ese pueblo ahí en medio? Hay algo diferente. Y mucha gente quiere eso diferente, son atraídos a lo diferente, pero por la santidad. También la santidad era medida de otras maneras. En Levítico 19 al 11:36 lo puedes leer. Pero te podrás dar cuenta que también era medida en la forma de vivir. Te decía que no hurtarás, no engañarás, ni se mienten los unos a otros, no juren en falso nombre, no opriman al prójimo, ni lo robarás, no maldices al sordo, ni haces tropezar al ciego, no jurarás justicia, no habrá parcialidad, no andarás de calumniador, no odiarás, no tomarás venganza. Todo esto se ve en esos versículos. Y al final Dios le dice: mis estatutos guardarás para ser santos. Esa es la santidad. Hay sacrificio. La otra vez escuché un podcast que dice que es más fácil vivir en santidad y más difícil vivir en el pecado. Yo dije: espérame, what? No, es más fácil vivir en el pecado y más difícil vivir en santidad. Es la verdad. Todos podemos hacer el mal así, sin pensarlo. Pero en la santidad peleas contra ese mal, peleas contra esos deseos. Hay una lucha. En el mal no hay lucha. ¿Qué lucha hay? En la santidad sí, iglesia. En la santidad vas a pelear todos los días de tu vida. Iglesia, Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido. Tú y yo estamos privilegiados, pero este privilegio lleva una responsabilidad grande. No se puede seguir a Cristo y al mundo en esta responsabilidad, en esta vida nueva. O es Cristo o es el mundo, pero no son los dos. No se puede. They don't coexist, como dicen aquellos que todos we coexist por el mismo Dios. No. Yo no tengo el Dios de todo el resto del mundo. Yo tengo un Dios santo. Pero el problema es que muchos nos llamamos cristianos viviendo en un mundo doble. Somos llamados, somos apartados para vivir en el mundo, entre el mundo, pero no ser como el mundo, iglesia. Eso es lo que tienen que aprender. En tu trabajo, en la escuela, en el parque, en la calle, donde quiera que sea. Tal vez yo no te veo
ni nadie de los que están aquí te van a ver lo que tú haces fuera de la iglesia, fuera de estas cuatro paredes. Pero Dios sí ve, iglesia. Él ve todo, omnisciente, omnipresente, nada se le escapa a Dios. Si te vas a fumar tu cigarrito de marihuana abajo de la cama, Dios ya te vio. Vas a ir a tirar la basura y está tu cerveza ahí escondida, Dios ya te vio. Le dices a tu mujer, ahorita vengo, voy al mandado y tienes otra, Dios ya te vio. I'm sorry, iglesia, pero eso no sirve, eso es basura. Es basura ante los ojos de Dios. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta de todo eso. Pero Dios mide la santidad a través de sus ojos. A través de los ojos de Dios. Él no puede soportar el pecado. Él odia el pecado, no lo puede ver. Dios solamente puede ver y contemplar la pureza, la santidad. Habacuc 1:13, mira lo que nos dice. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces tolerás a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? La santidad no se mide bajo ritos, no se mide bajo prácticas religiosas, no se mide aún en tu asistencia de la iglesia. Tampoco se mide la santidad en tu servicio en la iglesia, porque somos servidores. No se mide de esa manera. Muchos hacen esto para aparentar que somos cristianos. Hay apariencias cristianas, tristemente. Y hay personas que son como los fariseos, bien religiosas, pero su vida es oscura, su vida hay tinieblas, pero el servicio a Dios es lo que les quiere o lo que intentan usar para cubrir su pecado, para cubrir sus faltas en el servicio, en la asistencia. Nos quieren hacer pensar que aman a Dios. Pero ellos aman su propia vida. Se aman a ellos mismos, pero no aman a Dios. Porque si amaran a Dios, vivieran en santidad, no en una santidad parcial, una santidad permanente. Iglesia, la santidad es un requisito de Dios. Mira Hebreos 12:14, no es si quieres, iglesia, es un mandato. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un requisito, iglesia. Es que, Señor, pues 24 horas, 3 horas viví en santidad y las demás pues no pude, Señor. Y creemos 3 horas, realmente fue 1 minuto que vivimos santidad y el resto fue puro pecado. Pero Dios nos llama a vivir en santidad. Mira lo que dice un comentarista. En cierto modo, todos los deseos malignos son similares. Todos buscan deificar al hombre y todos violan la ley de Dios. Sin embargo, las formas específicas del mal varían en un tiempo y lugar. Hoy en día, los que viven en Estados Unidos suelen vivir juntos durante una temporada antes del matrimonio. Usamos ropa que hace alarde de nuestra riqueza o sexualidad y satisfacemos los deseos materiales que nuestros ingresos nos permiten comprar. Dado que nos comportamos esencialmente de la misma manera que los demás en nuestro grupo social, y dado que siempre hay alguien que es peor, estamos casi ciegos a nuestros errores. Es fácil ceder a nuestros deseos. Si tu vecino es más pecador que tú, no significa que tú seas más santo. Tu santidad no se mide por medio del nivel del pecado de otros, se mide por medio de Dios, se mide a través de la santidad de Dios. ¿Sí ves? La palabra de Dios es para que veas tus errores, tu mal, tu pecado. Y Dios se encarga de los demás. Dios juzga a los demás. Que tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, por nuestra manera de vivir. La manera para ayudarnos a mantenernos santos es alejarnos del pecado, alejarnos de las tentaciones. Aléjate de las personas que te hacen pecar.
si todavía no eres lo suficiente maduro para andar entre ellos, para hacer luz, para hacer sal, aléjate, aléjate. Tú tienes que marcar la diferencia entre las personas que te rodean, no ellos en ti, tú en ellos. Si no estás espiritualmente maduro, no te juntes con personas que te van a influenciar en una forma negativa. Aléjate y corre a Cristo. Aprende a temer a Dios. Hoy comienza todo. Viviremos en sabiduría perfecta. ¿Por qué? Porque viene del Altísimo. Y cuando tú vives bajo esa sabiduría del Altísimo, tu vida cambia. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y al final del verso 16 dice Pedro: porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Iglesia, Dios nos llama a ser santos. No santitos, santos. Y no santo como la iglesia católica, que hacen santos y les oran y les rezan. Eso no es la palabra santo bíblicamente. Santos somos los que fuimos apartados. Eso es santo. Kadosh, apartados, separados del mundo. Y si tú eres cristiano, si tú eres hijo o hija, tú eres santo. Tú eres santo. No hay opción a este llamado, iglesia. Ya vimos que es un requisito de Dios la santidad. El Padre quiere que sus hijos e hijas sean como Él. Y tenemos que separarnos de todo mal, de todo pecado, de todo lo que nos llama a pecar, de todo lo que nos abre el apetito a pecar. Tenemos que alejarnos, iglesia. Esos somos llamados a que nos apartemos del pecado y que no vivamos vidas pecaminosas. Porque Dios es santo. Y tú y yo vivimos en santidad, iglesia. Vamos a ponernos de pie para orar.